Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Hemos elegido para el comienzo de este programa una frase referida a María Santísima de San Roberto Bellarmino. Decía él que si no hay más grande amor que el de quien da la vida por sus amigos, cuán excelente y sublime fue el amor de María, que dio por sus amigos aquel hijo a quien amaba con mayor vehemencia que a su propia vida. Y hoy está esto vinculado un poquito con el tema que vamos a continuar tocando, y es en el ciclo de conversiones esta serie de programas dedicados al misterio del perdón. ¡Qué gran misterio! Pero bueno, ¿qué está pasando en este programa? A ver, me parece que los alumnos están de vacaciones, tomándose un poquito de recreo. ¿Cómo puede ser que solo han llegado unas poquitas respuestas a las preguntas que hicimos en el último programa? Bueno, esto es en broma. Ahora vamos a hablar en serio. Hermana María Esther, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nelly, y a todos los oyentes. Bien. Bueno, es entendible, hermana. El Papa Francisco está en su recorrido apostólico comenzó con Ecuador, ya hoy Bolivia, y terminará este periplo apostólico por Paraguay. Es entendible que la transmisión de este equipo NSE, Radio Católica Mundial, esté volcado, por supuesto, a acompañar al Papa en este recorrido. Cuánto bien se puede hacer con estos viajes que no son de placer para el Papa. Pidamos por él para que su salud aguante. Ciertamente, por ejemplo, en la Catedral de Quito no pudo leer el discurso que había preparado porque estaba un poquito cansado. Pero igualmente eso llegó a los medios de comunicación y se agradece, porque ese fue un trabajo que el Papa se ha tomado preparándolo. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de ustedes escuchan la retransmisión de nuestro programa y este también puede ser. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a repetir hoy las mismas preguntas del día lunes para que ustedes puedan tener un poquito más de tiempo. Y hoy no hay excusa, Así que, bueno, gracias también a los compañeros de Radio Católica Mundial que están acompañándonos, y desde aquí, Raúl García en el control de este equipo NSE desde la ciudad de Barcelona. Y uno dice, hermana, qué bueno que podamos, dentro de este ciclo de conversiones, con esta serie de programas que has preparado sobre el misterio del perdón. Y quiero adelantar ya a los oyentes, creo que ya lo dije en otro programa, el próximo viernes 10 nuevamente estarás para poder adelantar más estos programas. Y ciertamente están dando mucho fruto, hermana, porque tengo 4 correos para agradecer en el día de hoy, y de acuerdo a lo que nos vayas comentando, yo los voy a ir leyendo, porque ciertamente son situaciones difíciles, Claro. Cosas que tienen que ver con la parte económica, cosas que tienen que ver con la parte moral, de pecado de infidelidad y demás. Y también siguen preguntando cómo poder conseguir el libro donde Ana Sofía cuenta su historia. Bueno, hagamos un poquito, hermana, de repaso del último programa que estuviste, que fue el día viernes 3. El viernes pasado estuviste en el programa. ¿Qué vimos hasta ese momento? Estamos comentando, escrito en un libro que se titula Mala Tierra. Alguno de los oyentes que ha preguntado cómo conseguirlo, simplemente si ponen en internet este libro, Mala Tierra, o el nombre de la autora, María Vallejo Nájera. Es una escritora española que creo que tiene su propia web, y seguramente allí saldrá más información sobre el libro. Aquí en España, hasta donde yo sé, está agotado, pero me imagino que estarán preparando ya una nueva edición, y no sé si en el extranjero ella habrá hecho otras ediciones, lo desconozco. Este libro, Mala Tierra, cuenta la historia en primera persona de Ana Sofía. Es una mujer de la cual estamos comentando su vida, donde parece que se han dado cita todos los dolores, todos los traumas físicos, psíquicos, morales que podrían existir en un niño, en un adolescente.
¿Por qué traemos esta historia real de una persona que actualmente vive? Y para este programa, dentro del ciclo del misterio del perdón, porque como anunciábamos en los primeros programas, es verdad que el perdón no es fácil. No solo no es fácil, sino que para el ser humano es imposible. Necesita la gracia de Dios. Hemos visto que es una opción, es una decisión personal, es una decisión unilateral que debe tomar la persona precisamente agredida, la persona que ha recibido la ofensa. Bien, esto lo estamos desarrollando, pero me pareció muy interesante, habiendo caído en mis manos también esta historia, que pusiéramos estas nociones teóricas que yo estaba dando en el programa en un caso práctico. Porque a veces la teoría nos suena tan hermosa, pero al mismo tiempo tan abstracta o tan difícil de practicar, sobre todo. Sí. Pero cuando vemos que esto que a nosotros nos ha ofendido y que se nos hace tan difícil el perdonar, varios oyentes enseguida mandaron su testimonio, sus casos, y cosas muy fuertes, muy dolorosas sí. y muy fuertes, y como hemos explicado, no le quitamos importancia. Fueron injusticias graves que se han cometido contra esas personas. Pero al ver un caso de una persona que ha sufrido, al menos como nosotros, o incluso más que nosotros, y ver la decisión unilateral que ella en un momento de su vida tomó, siempre el ejemplo arrastra. Obvio. Porque uno se siente primero comprendido. Se da cuenta que hay otras personas que han sufrido como uno. Entonces ya no te sientes tan solo en tu dolor. Te sientes más acompañado. Y siempre el ejemplo alienta a la imitación. Es decir, que se puede. Exacto. Si esta persona que no conocía a Dios, que sufrió tantos golpes en la vida, totalmente injustos, que no tenía ninguna justificación humana de por qué le pasaba todo esto a ella. Y estamos viendo ahora cómo en ese proceso, hablamos la última semana, el día 3, cómo ella, pues, empezó de nuevo. Dios bueno, siempre la había estado buscando, pero en un momento de su vida ella misma pensó que Dios no existía, de tanta penumbra y tanto dolor y tanta confusión emocional que había dentro de sí. Era una maraña, dice ella, su mente y su corazón, una maraña que todo era oscuro, pero aun en esas tinieblas Dios irrumpe y nos busca, nos persigue, nos acorrala, dijéramos, respetando nuestra libertad, pero siempre invitándonos, ¿no?, a salir de todo esto. Y ella, decíamos la última vez casualmente, caminando, porque se sentía ya muy mal en su segunda o tercera casa de acogida, topó con una iglesia, escuchó, recordó los cantos y rezos de la infancia, decidió ir a confesarse, pero estaba tan emocionada y además no se había preparado que no fue capaz de articular ninguna palabra, pero ella notó que a partir de ahí Dios empezó a perseguirla más insistentemente. Nos comentaste también, hermana, que sintió como una tranquilidad al ver que el sacerdote le decía, o sea, notó cómo estaba ella de emocionada y le dijo que podía volver en cualquier momento. Claro. Eso también es una manera de que la persona vaya con libertad al sacramento de la confesión. Y realmente si uno cuando siente esa acogida, no decir, tienes que confesarte, claro que tienes que confesarte, pero si el sacerdote te recibe de esta manera, uno ya después dice, mira, me está esperando Dios, siento que me está esperando Dios. Aunque mira, de repente a veces a lo mejor no todos los sacerdotes, ojalá nos recibieran así todos. No, pero hablando de este caso, todas hermana, las personas, ¿no? Pero bueno, si alguna vez, por lo que sea, tampoco podemos conocer, porque yo me pongo en el lugar del sacerdote, una persona que decide ir a confesarse y que lo único que hace es llorar, tampoco entiendo muy bien entonces por qué se arrodilla a confesarse, que podría a lo mejor alguno haberse visto un poco perplejo, pero en el fondo tampoco hagamos depender nuestra conversión de los seres humanos. Exacto. Busquemos a Dios por encima de todo, y porque ella incluso cuando
pensó que Dios no existía, igual Dios siguió dándole esa oportunidad. Es decir, dejemos que Dios entre en nuestra vida, aunque sea la fuerza, digámosle, Señor, venga, irrumpe, Claro, porque yo claro. misma quizá ni te busco, o no quiero encontrarme contigo, pero hazte el encontradizo conmigo, por favor, sálvame. Y fue lo que ella empezó a hacer, empezó a rezar, a hablar a ese Dios que si existía, se hiciera palpable en su vida. Ella llegó a tener 5 hogares de acogida. 5, hermano. 5, todos inapropiados, todos llenos de problemas. Algunos dice ella que fue una estancia tan corta que ni siquiera recuerda los nombres de las personas que la acogieron. Claro. Y dijéramos el último golpe que recibió así fuerte, otro trauma, porque a pesar de empezar a tener como esta sed de Dios, obviamente ella estaba muy metida en todo este mundo inmoral y de traumas psicológicos que había ido como cayendo de una cosa a otra. Buscó un trabajo porque quería ya independizarse, estaba tan harta de pasar de una casa a otra de acogida que prefirió buscar un pisito, un trabajo, aunque fuera que mínimamente pudiera pagar el alquiler e intentar independizarse. Entonces encontró, uno de los trabajos que encontró fue en un bar. Y allí conoció un par de mujeres lesbianas que le hicieron bastante daño, porque una de ellas le echó el ojo, dice ella en el libro, siendo ella todavía una muchachita de 18 años, con toda la confusión. Siendo Ana Sofía, esa joven de 18. Claro, ya. toda la maraña enorme que traía en su mente, sin ningún referente en los adultos a los que había acudido, que supuestamente le iban a ayudar. Ningún adulto que había encontrado hasta ahora había sido un referente para ella. Solamente ella va nombrando en el libro a una religiosa de su colegio que después que ella salió de su casa y fue de una casa de acogida a otra, le siguió la pista. Mira. Y de vez en cuando la llamaba, le escribía cartas, pero claro, dijéramos que era una influencia muy a distancia, aunque ella lo agradece, tiene un grato recuerdo de esta religiosa, y dice que también fue una de las causas por las que pues nunca terminó de desesperarse y de cortar con todo, ¿no? Porque parece que esta hermanita aparecía justo cuando ella estaba en lo peor. Bueno, pero cuando conoció a esta pareja de lesbianas, en concreto esta que se enamoró de ella, cayó en la trampa de estos afectos equivocados por la confusión que ella tenía y comenzó a mantener relaciones privadas con ella, dice ella, sin amarla y sin sentir ninguna atracción sexual hacia ella. Fíjate. Dice que hoy sabe que lo que ella necesitaba era amor con absoluta premura, era lo que venía buscando desde los 2, 3, 4 años que tuvo uso de razón y que nadie nunca le dio. En todos Ni siquiera su propia madre, como nos contaste ella al principio. Ella la primera, Claro. pero después de eso pues ya vimos que nadie. Y en ese afán desesperado de recibir amor, pues se volcó hacia esta mujer pensando que también ese afecto le llenaría. Obviamente ella no entra en detalles de esta relación, pero sí que dice que estaba tan asqueada, tan hastiada, sintiendo un pozo, dice ella, de melancolía de dimensiones inabarcables, que un buen día se cayó en el suelo de su casa y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar, Señor, horas sí. y horas y horas y horas y horas, encogida en posición fetal en la alfombra, y empezó, en ese momento, suplicó a Dios. Ajá. Había como tocado fondo porque ni siquiera había quedado esclavizada por este afecto equivocado, pero tampoco sabía cómo salir, no sabía dónde encontrar ese amor que ella gritaba desesperada que necesitaba. Y no sabe cómo, aun sintiendo que se estaba destruyendo la vida, quizá por este instinto que tenemos todos los seres humanos de la subsistencia, de que cuando tocamos fondo, gritamos interiormente. Y ella suplicó a Dios, dice, en esas horas de llanto que no paraban, y le dijo al Señor: Señor, soy muy desgraciada, mis heridas no sanan nunca, estoy empezando a perder el equilibrio, ayúdame. Hizo oración. Dice, era consciente de que algo muy dentro de mí se estaba definitivamente haciendo pedazos. La tristeza que me acompañó desde aquella noche
y que me impregnó durante semanas no se puede describir con palabras, porque no hallaba cómo deshacerse de este afecto desordenado. Sí. Esta mujer era muy absorbente con ella. Por un lado, ella necesitaba a gritos el cariño, pero obviamente en esa relación no lo encontraba, le dejaba más vacía. Sí. Todo alrededor era negrura y realmente nada le hacía pensar que llegase la luz, porque ya tenía 18 años y menudo carro llevaba detrás, Claro. menudo pasado. ¿Y cómo logra salir de esa situación, hermana? Pues porque como empieza a rezar, aunque ella hacía muchos años que había olvidado a Dios, lo había apartado incluso, dice ella, voluntariamente de su lado. Había luchado incluso por olvidar sus raíces cristianas y había buscado consuelo en todo menos en él. Pero ¿qué había conseguido? Que el mundo la devorase, la maltratase, sus sentimientos, su vida, sus ideas, todo. Y ella se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué me ha pasado a mí todo esto? ¿Por qué mi vida ha acabado de esta manera? Y en esa desesperación, precisamente es donde ella tomó una resolución. Tengo que encontrar a Dios, porque si no me muero. Claro, ya. Y empezó a preguntarle entre lágrimas, ¿dónde estás, Dios mío? ¿Por qué no sales a mi encuentro? Tengo 18 años y mi vida es una maraña de traumas y más traumas. ¿Dónde estás? Y Dios no se hizo esperar. Obviamente, ¿qué pasa? Que Dios escucha las plegarias de sus hijos. Y aunque Ana Sofía por tanto tiempo había, dijéramos, negado a este Dios, porque había sufrido mucho, eso es verdad, pero que también ella voluntariamente había decidido quitarlo de su vida, pues Dios escuchó esas plegarias hechas con tanta sinceridad. Imagínate cómo estaba. Realmente era, y para que veamos que Dios no necesita elocuentes oraciones, ese ayúdame. Ella rezaba a su manera. Ese Dios mío, ¿dónde estás? Claro. Sal a mi encuentro, le bastó a Dios. ¿Y cómo se manifiesta este oír de Dios, que siempre escucha, por supuesto, pero si ella dice que dieron fruto esas oraciones, que ella rezaba a su manera, pobrecita, porque no sé si sabría rezar un Padre Nuestro, Todos una Ave sabemos María. rezar, fíjate que rezar es acercarnos a ese Dios que sabe que en el fondo es todo para nosotros, aunque no lo sepamos. Ella, en esa noche negra, todos llevamos dentro esa convicción de que realmente Dios existe, está ahí y que necesitamos que salga a nuestro encuentro. Pues claro que salió. Ella hizo, obviamente Dios necesita nuestra colaboración. Ella empezó a sentir un gran deseo, como empezó a rezar. De esta manera vaga, pero empezó a rezar y Dios escucha. Empezó a sentir como un deseo de buscar a Dios. En esa tiniebla empezó a sentir la necesidad de buscar a Dios. Obviamente el mundo le tiraba todavía con mucha fuerza y estorbaba, estaba todavía en esta relación, ¿no? Obviamente, y además se había metido, bueno, todo el lío sexual que ella tenía, el desorden, el tabaco, las juergas, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que como esa lucecita de nuestra conciencia que nunca se apaga, a veces nosotros hacemos por apagarla, pero siempre está ahí, en el momento en que nos volvemos, aunque sea un poquito hacia Dios, Dios enseguida se manifiesta. Entonces ella se dio cuenta que todo ese mundo al que ella estaba tan agarrada era un estorbo para encontrar a Dios. Entonces hizo una promesa a Dios. Con ¿Cuál todo fue su esa corazón. promesa? Y le dijo a Dios: Señor, yo voy a luchar contra todo lo que me aparta de ti. Voy a renunciar con mucho esfuerzo a todo eso que sé que no te agrada, el pecado. Pero tú ayúdame a salir de mi mala vida. Ayúdame a salir como sea de este sufrimiento. Ayúdame a salir de esta soledad terrible que siento. No me dejes sola. ¿Sabes cuánto tardó Dios en contestarle? No 2 semanas. Ni siquiera 2 semanas. Ya le había contestado, porque ese primer deseo vago que tuvo de buscar a Dios, esas oraciones, ya ahí Dios estaba actuando. Eso no podemos hacerlo solo.
Pero Dios ya, en el momento, Dios se acerca, pero entonces ya necesita una primera respuesta nuestra. Y la respuesta no es quiero ver, no, la respuesta es Señor, yo voy a hacer algo. Y tú también prometes ser fiel. Y como Dios siempre va a ser fiel. Bueno, ¿y cómo manifestó ella ese deseo de salir de esa situación? Porque hay que poner los medios, hermana. Pues como ella hizo este propósito, obviamente ella empezó a apartarse de esas amistades. Dejó ese trabajo, obviamente. Tomó decisiones. Claro, entendido. Y ahí es donde Dios empieza a bendecir. O sea, nosotros tenemos que Dios da el primer paso, que fue estas inspiraciones interiores que ella sentía. Pero una vez que da ese primer paso, yo tengo que contestar y tengo que empezar a caminar. Aunque sea en medio de toda esa maraña y esas tinieblas. Ella empezó a dejar estas amistades. ¿Y qué pasa? Que conforme fue dejándola estas amistades, ya no le parecía tan divertido salir, ya no le parecía tan divertido estar bebiendo con sus amigas hasta las tantas, y al contrario empezó a sentir cada vez más sed de Dios. Qué bonito, ¿eh? Y tremendas ganas de toparse con él, de conocerlo, de que quién le informaría, pero no sabía por dónde empezar. Llevaba años desde la infancia que ya no sabía nada de Dios. Desconocía también personas que lo conocieran y que le pudieran dar a conocer a Dios. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, y entonces, claro, empezó a buscar. Y enseguida, pues claro, te acercas a una parroquia, a un grupo de oración. Ella encontró un grupo de oración en una parroquia que tenía cerca de otro trabajo que buscó y había un curso de Biblia. Pues allí se anotó. Claro, fíjate. Si quiero conocer a Dios, que alguien que conozca a Dios me hable de él. Exacto. Y le decían las personas de este grupo de oración, Ana Sofía, tú no tienes que hacer nada. Porque cuando tú dices sí a Dios, Él toma las riendas de tu vida y Él lo arregla todo. No temas nada porque donde Él está, siempre estará tu paz. Y dice ella, ¿cómo yo me iba a imaginar que encontrar a Cristo me convertiría en la persona más feliz de este mundo? Es impresionante ver la transformación. Vamos a contarlo ya en forma breve para no atrasar más, dijéramos, este tema, pero bueno, animo nuevamente a los oyentes a conseguir esta biografía, porque realmente Ana Sofía se convirtió en una mujer nueva que por primera vez se empezó a sentir amada primero de Cristo. Empezó a conocer el inmenso amor que Dios le tenía, que le había tenido siempre. Empezó a entender cómo Dios había sufrido con ella durante toda esa infancia, niñez, adolescencia y juventud. Y empezó a curar esas heridas que traía. Exacto, aunque tenía que dar el paso importante, que era el perdonar. Y aquí venimos al quid de la cuestión. Eso, sí. Ella encuentra a Dios, ella conoce a Dios, conoce cómo Dios nos ha perdonado a nosotros, se agarra a Él con uñas y dientes, entendió también desde la fe y desde el amor de Dios que aunque la maldad humana es capaz de maltratar, de violar, de matar, de hacer barbaridades, el alma, nuestra alma, no puede ser nunca destruida ni con las mayores torturas imaginables. Y el motivo, dice ella, es fácil de entender. Si se entrega el alma a Dios, ¿qué se puede temer? Decíamos en algún momento, hablando del perdón, nadie me hiere sin mi consentimiento. Claro. Soy yo el que decido qué pasa dentro de mí, ¿no? Entonces, aunque haya recibido grandes heridas y obviamente hayan dejado una fuerte marca en mi vida, si yo le entrego mi alma a Dios, entonces Él sí puede sanarlo. Y como dijimos la semana pasada, ella comprendió en este momento a la luz del amor de Dios que era 1000 veces mejor mirar hacia el futuro que anclarse en los terribles traumas del pasado. ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos nos cegamos con los placeres falsos y todo esto no nos deja conocer el amor de Dios. Pero si lo has conocido, si has tenido esta dicha de conocerlo, de que Dios se tope en tu vida, Dios siempre te presenta una nueva oportunidad, lo que decíamos, feliz culpa que trajo tal Redentor. Dios le mostró a Ana Sofía que con esa vida hecha añicos
podía hacer una recreación mucho más hermosa que la primera Ana Sofía que había creado. Luego lo que hizo fue recrear a Ana Sofía, pero necesitaba su consentimiento. Que lo tenía. Y ya lo tenía. Lo tenía el Señor. Ella se lo dio. En ese grupo de oración se empezó a reunir todas las semanas y entonces se dio incluso cuenta, conociendo cada vez más a Dios, que Dios puede hacer fruto de una semilla podrida. Son palabras de ella. Cuando se dio cuenta, se quedó impactadísima, porque se daba cuenta que no solo Dios la iba a perdonar a ella, que era el primer trabajo que tenía que hacer, claro, ella pedirle perdón a Dios, sino que además Dios, si ella quería, podía transformar ese pecado en un arma de paz. Ella, si había abortado, podía hacer un gran bien a personas para que no abortaran. Si había recibido todos esos maltratos, todos esos traumas, ¿por qué no convertía su vida en un canto de alabanza a la misericordia de Dios para ayudar a las personas que sí han recibido estos golpes en la vida? Dar amor, ese Exacto. amor que ella no había recibido de los hombres. De los hombres, sí. Pero ahora Dios se lo estaba dando a raudales, a toneladas. Entonces ella se dio cuenta que tenía una misión en su vida, no solo que Dios la perdonaba, no solo que ella era capaz de perdonar a los demás y de rehacer y dejar que Dios recreara su vida, sino que además Dios la había creado con una misión y que todavía estaba a tiempo de cumplirla y que dejara de mirarse a sí misma y de hacerse víctima y de decir ¿por qué, sino para qué Dios permitió todo esto? Ya dijimos la otra vez que Dios nunca quiere el mal, ni lo planea ni lo desea, lo permite. Pero aún así, permitiéndolo, puede de ese mal sacar un fruto mayor. Y esta imagen es muy bonita. La semilla cuando se mete en tierra se pudre. Y uno dice, ¿qué se puede sacar de una semilla podrida? ¿Qué se puede sacar? Precisamente un árbol. Así trabaja Dios con nuestra alma. Impresionante. Y es lo que hizo con esta mujer. Estamos compartiendo el programa Con los Ojos de María, como cada lunes, miércoles y viernes, con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro, a través de Radio Católica Mundial. Hermana, si me permites, voy a leer algunos correos que nos han llegado. Adelante, sí. Contestaste ya a la inquietud de Jude, que dijo que necesitaba los datos del libro de Ana Sofía. Ya los has dado. Y también invitar a los oyentes, si lo pueden conseguir, pues después de leerlo, a ver cómo les ha ayudado a su vida espiritual, porque esto, claro, es un testimonio muy fuerte. Por si alguien sintoniza por primera vez esta emisora y el programa Con los Ojos de María, la hermana María Esther nos está hablando del misterio del perdón, el poder perdonar esas heridas, y ciertamente las que sufrió Ana Sofía eran muy, pero muy profundas. No recibió cariño de sus padres, fue violada, abusada, le provocaron un aborto porque de esos abusos quedó embarazada, y después una relación con una mujer lesbiana, es decir, una serie de cosas que le hicieron mucho mal y que ella al final pudo perdonar. No sé por qué estaba diciendo, me perdí en el hilo, pero bueno, voy a leer algunos correos, hermana. Mira, una oyente que se llama Carmen nos comenta a través de Facebook que ella se quedó impresionada con el caso de Ana Sofía. Dice, el problema de esta niña y luego mujer, dice, es duro pasar por injusticias y la debilidad humana no se arrastra al resentimiento. Y ella, Carmen, acaba de pasar una injusticia, quiso ayudar a alguien, a un amigo por lo que entendemos, pagando algo, aquí está la cuestión económica, y la cosa que parece que salió al revés, la han culpado de una cosa que ella no ha hecho, y dice, no sabe qué dolor. Dice, y ahora tiene ella que pagar dinero que no tiene y a ver de dónde lo saca. Así que vamos a encomendarla también. Ha sufrido mucho porque, claro, aquí se puede presentar el resentimiento. Mira, amigo, quiero hacerte un favor y mira cómo me pagas, entre comillas, ¿no? Por eso en esto ayuda muy, cuando son casos de este tipo, que los habrá, hay muchos, hay una cosa que consuela, que es pensar en el juicio final. El juicio final, ya. Exacto. Va a haber un juicio,
Uno particular, va a haber 2 juicios, todos vamos a tener 2 juicios. El particular, que es en el mismo momento de nuestra muerte, y después el juicio final. En el juicio particular se verá mi vida. Uh-huh. Es como si fuera una película, pero sí, donde solo hay un protagonista. No van a salir todos los que estuvieron a mi alrededor, salgo yo sola. Ah, bien. Entonces esto, por una parte, es importante saberlo porque yo no voy a poder justificar, es que el otro me hizo y por eso yo hice, porque el otro no sale en la película, salgo yo sola. Yo tendré que dar cuenta de mis acciones, no de las de los demás. Pero cuando esta persona, como nuestra compañera de, creo que es de Carmen. Carmen, exacto, hace un bien y no se lo reconocen, encima la malinterpretan y al final acaba ella pagándolo, claro. Eso, Carmen, también se verá en el juicio. Claro. Y no se tiene que arrepentir de haber hecho el bien. No te tienes que arrepentir. El sentimiento a veces nos juega una mala pasada, y el demonio, que en esto es listísimo, es el gran filósofo, el demonio. Por eso no hay que hacer caso a todas esas argucias. Nos viene un sentimiento así como que he sido tonta, no lo vuelvo a hacer. ¿Para qué me metí yo en esto? Y eso es el demonio. Claro. O mi propia pasión, que bueno, como decíamos la vez pasada, a nivel emocional, claro, es una herida que nos escuece. Pero tú con tu voluntad, Carmen, la intención que tú tuviste de hacer el bien, esa intención, Carmen, ten por seguridad que eso queda grabado en la mente de Dios, y en el día del juicio eso va a salir a relucir y estará escrito en el libro de tu vida con letras de oro. Y ya cuando le toque al otro dar cuenta de su vida, dará cuenta de sus actos. Por lo tanto, en este sentido, cuando uno hace una cosa bien y es mal interpretada, le sale todo al revés, encima no le agradecen, etcétera, tranquilo. Por eso tenemos que actuar solo delante de Dios. Claro. Solo delante de Dios, nuestra intención pura, Señor, esto es por ti, porque los hombres no sabemos pagar nada, somos muy ingratos. Incluso a veces sin querer, pero y a veces queriendo. Cuando uno actúa delante de Dios y hace solo las cosas por Dios, esto da una tranquilidad que, aunque como digo, a nivel emocional, Carmen y los que han podido pasar por esto, queda este resquemor. Jesús también lo pasó con Judas. El dolor de la traición. Claro. Amigo, le dijo en el huerto, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo amigo, era su amigo. Y Jesús las amistades las tenía fieles. Por lo tanto, realmente Jesús le había entregado el corazón a Judas, lo quería de verdad, con un amor muy sincero, era su amigo. Así se lo dice en el huerto. Hay que pensar cómo estaría el corazón de Jesús de destrozado cuando vio, y fíjense, le da hasta el último momento, busca cómo la oportunidad para arrepentirse. Le moja, que era una señal de mucha amistad. Es como si yo te mojo un pan en mi plato y te lo doy. Vamos, eso tiene que hacerlo una persona de mucha intimidad. Pues así lo hizo con él. Y Judas le traicionó. Ese dolor que sintió Jesús, yo lo he pensado muchas veces, segurísimo le dolió más que los clavos. Pero vamos, segurísimo. Ya. El dolor del alma, del abandono de sus apóstoles, 3 años con ellos. Ese dolor del alma, pues tenemos que sentirnos entendidos por Jesús. Quiso hacerse hombre para entender el dolor, la traición, etcétera, todos estos. Y aún así, él tomó una decisión, perdonar, dar su vida por aquellos que le ofendían. Hermana, vamos a hacer una pausa pequeñita en el programa y después voy a leer otro correo en el que también podemos comentar alguna cosa y ayudar a un oyente. No vamos a decir el nombre, pero sí, es de Perú. En un momentito lo comentamos. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com.
Las intenciones del Papa para el mes de julio son las siguientes. Intención general: para que la responsabilidad política sea vivida a todos los niveles como una forma elevada de caridad. Intención misionera: para que, ante las desigualdades sociales, los cristianos de América Latina den testimonio de amor a los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna. Continuamos compartiendo el programa de este miércoles 8 de julio, mes de Nuestra Señora del Carmen. Quiero anticiparles que muy prontito, prepárense, no sé si el lunes que viene, estamos viendo ahí cuándo estará un sacerdote carmelita para hablar con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. ¿Se acuerdan que lo prometimos? Bueno, vamos a hablar de Santa Teresa, pero de un matiz muy particular. Santa Teresa, amiga de las imágenes. No se lo pierdan, ya les vamos a decir qué día vamos a compartirlo. Y prontito estará la lista completa de preguntas y respuestas del pasado mes de junio, mes del Sagrado Corazón. La vamos a poner en el muro de Facebook, o por lo menos el link. No sé cómo se hace porque estas cosas técnicas, hermana, yo le escapo. Yo digo en la radio lo que me dicen que tengo que decir, porque si no, ¿sabes? Bueno, vayamos ahora a comentar un poquito, si lo ves conveniente, hermana, un correo electrónico que llegó de Lima, Perú. No voy a decir el nombre de la oyente. Dice: quiero agradecer muy especialmente a la hermana María Esther por el programa sobre el perdón. Por un tema de infidelidad me separé de mi esposo y después de 25 años parece ser que apareció en casa y él dice que quería conocer a su nietita. Y bueno, a raíz del Día del Padre, pues la hija de esta oyente quiso invitar a su padre, que fue infiel a esta señora que nos escribe, y entonces parece ser que la oyente le dijo, bueno, que era muy incómodo tener la presencia de este hombre, que en 25 años no había dado señales de vida, preocupándose por esa hija, ni moralmente ni económicamente. Entonces, esta señora nos dice que le comentó a su hija que no tenía nada que celebrar con este hombre, dice que le dolió decirle esto a la hija, pero a la vez tenía una confusión dentro de ella misma porque ella decidió perdonarlo tiempo atrás, pero escuchándote en el último programa, el del viernes, dice, pude entender que es esa parte emocional la que no podemos controlar, lo que hacía que ella se sintiera así. Dice, el daño está hecho y solo Dios puede repararlo. ¿Podemos decir que esta oyente ha entendido bien lo que nos comentaste el viernes anterior, hermana? En cuanto a esta parte emocional que tenemos, que a veces nos lleva a por ejemplo, no querer ver más a la persona. A ver, por una parte sí, es normal que una persona que nos ha hecho una gran herida, pues a nivel emocional sintamos rechazo o incomodidad, como dice ella, si nos volvemos a encontrar con él. Entonces, a este nivel emocional, eso no está reñido con el acto de voluntad en el que yo he tomado la decisión de perdonarlo. Sí que es importante, por otro lado, ver qué consecuencias trae para la persona que perdona, que es la que ha sido ofendida, este perdón. Porque sí que es verdad que aunque la emoción nosotros no podemos cambiarla, sobre todo a corto plazo, es decir, cuando acaba de pasar hace poco, claro. La ofensa está recién está muy abierta, sí que es verdad que si mi decisión de perdonar es verdadera, la voluntad de perdonar es verdadera, esto va a ir modificando ciertas cosas. Hermana, recuerdo que tú nos hablaste de que cuando decidimos perdonar, liberamos de la deuda a aquel que nos ha agredido o que pensamos que nos ha agredido. Ciertamente es una decisión radical de mi voluntad de querer hacerlo, pero claro, esto a la pregunta, tú misma un poco la planteaste, ¿qué consecuencias trae para quien perdona? Claro, pues vamos a mirar esto un poquito para entender bien. Me alegro que haya esta oyente de Lima haya contado este caso porque nos viene muy al hilo de seguir comentando esto. Bien. Hemos dicho que la decisión de cancelar esta deuda al ofensor, decimos, o liberarlo de la deuda real que tiene una infidelidad en uno de los cónyuges, es una ofensa y por lo tanto es una injusticia con el otro cónyuge. Por lo tanto, queda debiéndole algo. Uh-huh. Bien, en este acto de decisión de perdón, en este caso del oyente de Lima, es un acto de amor lo que ella ha hecho.
al perdonarlo. Bien. Pero entonces este acto de amor, para que sea verdadero, también exige al menos el deseo. Nos estamos moviendo en el nivel de la voluntad. Volvemos a recordar los dos niveles. A nivel de la voluntad, debe estar también en mí el deseo de eliminar, en cuanto está de mi parte, todos los efectos subjetivos que esa ofensa produjo en mí. Un ejemplo, hermana. Sí. La ofensa suele justamente producir en mí, dependiendo cómo sea mi carácter, el resentimiento o el afán de venganza o el odio, ¿no? O por ejemplo, el no querer hablar a la persona. Esto surge espontáneo cuando me siento ofendido. Si yo perdono, como estoy haciendo un acto de amor, el acto de amor también incluye el deseo, al menos, de eliminar todos estos efectos que producen en mí la ofensa. Por lo tanto, al menos con mi voluntad, si yo perdono, tengo que dejar de odiar. Claro. Aunque el sentimiento, como digo, sobre todo a corto plazo, bueno, a la misma Ana Sofía le pasaba. Ella, en varios momentos del libro, cuando tiene que contar estas cosas, pues toma aire. Sí, en un momento, cuando ella está hablando de su hermano, que fue uno de los que también intentó abusar de ella, tiene que cambiar de tema. Ya. Porque el remover estas heridas a nivel emocional la turba. Claro. Pero ella tiene claro que perdonó, pero que lo ha hecho obviamente con un gran esfuerzo, una decisión, como dices tú, muy radical, un acto de amor muy hermoso, que Dios, por otro lado, nos pide si somos cristianos, pero que es verdad que para el ser humano, sobre todo en este tipo de heridas, se nos hace imposible sin su gracia, pero con su gracia y con una vida de oración, de fe, de amor, de sacramentos, nos es posible. Y Dios en esta nueva, podríamos decir, en el Nuevo Testamento, ¿no? Viene y dice, yo hago todas las cosas nuevas en esta nueva economía de la salvación, de la redención. Como tenemos su gracia, pues entonces para ser cristianos debemos perdonar. Pero entonces debemos, y esta es la misericordia, en realidad es esto, es la virtud que triunfa sobre el rencor, sobre el odio justificado. O sea, en justicia, vuelvo a lo mismo porque ya digo, sé que hay situaciones de perdón muy difíciles. Como esta de la infidelidad, exacto. Hermana. En justicia, claro, un cónyuge que ha recibido la infidelidad de otro, en justicia puede separarse. Es una de las causas legítimas que ve la Iglesia para la separación. No para que rehaga su vida con otra persona, otro cónyuge, claro. Eso no. Pero para la separación sí. Porque realmente es una injusticia. La hermana María Esther se refiere a la separación. Separación física. Ahora bien, por eso en este caso, el hecho de que ella perdone es un acto muy hermoso que nosotros como cristianos debemos hacer, porque además debemos querer siempre la salvación de esa persona, incluso aunque nos haya ofendido. Siempre tenemos que querer la salvación de todos, también de nuestros enemigos. Pero eso no significa, ya lo iremos explicando, no se pierdan los demás programas, porque claro, esto yo voy desmigando mucho para que todo quede bien clarito, pero no me da tiempo a explicar todo en un programa, por lo tanto seguiremos explicando. Tienes que venir el viernes, hermano. Otros matices, ¿no? Porque tampoco significa perdonar entonces que yo me exponga a nuevas ofensas, no. También el perdón significa prudencia. Exactamente, muy bien. Por eso, si yo sé que viendo a esta persona, como hizo esta señora, si después de 25 años que no apareció el cónyuge, quiere aparecer ahora y sé que a mí esto me va a revolver de tal manera la herida que puedo estar en tentación de volver a tener sentimientos negativos, más bien por no pecar, por no hacer algo desagradable al Señor, no me pongo en ocasión. Pero esto debe ser siempre impulsado por el amor, no debería ser por un afán de venganza. Según lo comenta la oyente, no parece que lo haya hecho por un afán de venganza. Sí sigue manteniendo este sentimiento de incomodidad. Yo le diría a la oyente que si es a nivel emocional, pues es normal, esa herida sigue abierta, pero que en su voluntad sí que esté el deseo absoluto de que
no haya nada de odio, nada de resentimiento. Y para esto es muy bueno rezar por los enemigos. No sé si esta oyente lo hace, pero si no, yo le aconsejo que para que poco a poco esa herida de verdad vaya sanando y vaya dejando que el bálsamo del perdón y de la misericordia vaya cicatrizando de verdad esta herida, rece por su esposo. Perfecto, su esposo tiene que salvarse porque ha sido también redimido por la sangre de Cristo, y aunque no justificamos su actuación, sí que ya veremos, siga escuchando los programas, veremos que a veces incluso de estas actuaciones que de forma objetiva son totalmente injustificadas, hay tantos atenuantes que, en fin... Sería muy largo de muy explicar largo, todo pero eso. Dijéramos que lo que sí debe existir en el alma de esta oyente y de todos los que han decidido perdonar es que triunfe la misericordia sobre el rencor, sobre el odio aún justificado, sobre el resentimiento, sobre el deseo de venganza o sobre cualquier castigo. Perfecto. Por lo tanto, la misericordia trasciende la justicia, va más allá de la justicia. Y diríamos, si en estricta justicia no tendríamos por qué perdonar al agresor, como Cristo nos enseñó que ahora la verdadera justicia del cristiano es la misericordia, entonces esta virtud es la que debe reinar en nosotros, en nuestra voluntad, la virtud que perdona. Y es la virtud que perdona no porque se suprime la ofensa, no podemos suprimir la ofensa. Ya esa está infidelidad estuvo hecha. Lo que sí podemos suprimir con nuestra voluntad es la interrupción, dijéramos, del resentimiento, del odio, de la venganza de aquel que nos perjudicó y de todas las actuaciones que se seguirían de ese resentimiento. Entendido. Que sería, por ejemplo, pues quitarle la palabra o hacer acciones en peores, contra, claro. denunciarlo, lo que sea. Además era un bonito ejemplo para su propia hija. Ver Claro. que ha perdonado a su padre a pesar de una cosa tan tremenda como es la infidelidad, será un ejemplo de que su madre quiere ser mejor. Que como digo, esto no elimina de forma automática, esto no es No, magia potagia, no. exactamente. No elimina esas emociones o sentimientos que generan la agresión. Lo que sí nos lleva es a no consentirlos nunca y a poner los medios para tratar de progresivamente modificarlos. Es decir, seguramente, si esta mujer cuando recibió esta infidelidad decidió perdonarlo y diría, voy a rezar por él, seguro que no lo hacía con gusto. O si ahora se decide a rezar por él, quizá no sale con un gusto emocional. Entendido, sí. Yo he escuchado personas que han recibido una agresión y dicen, yo a nivel humano, o sea, siento como incluso alegría si pudiera desaparecer esta persona, pero yo sé que esto no es cristiano, por lo tanto no lo consiento. Claro, ya. O sea, si yo de verdad pudiera con un botón, dar a un botón y hacer desaparecer esta persona y con otro botón perdonarlo, yo le daría el botón del perdón, pero no lo haría con gusto. Por lo tanto, vuelvo a repetir esta diferencia, pero como lo que nosotros podemos manejar es la voluntad, yo con mi voluntad sí puedo rezar por esta persona, aunque no lo haga con un gusto y placer emocional, ¿no? Entendido, y me vengan hermana. a lo mejor sentimientos de que, ¿pero qué haces? ¡Qué tonta! Pero mira lo que te dice. Sí, pero es que yo lo hago siempre eso, agarrada de la fe y de Cristo, que rezó por todos nosotros, que también le habíamos ofendido, ¿no? Pues vamos a rezar, hermana, ha llegado el momento, ¿eh? Preparen papel y lápiz porque después vamos a repetir las preguntas. Pues encomendamos primero el viaje del Papa Francisco para que dé muchísimo fruto y que él se encuentre bien de salud para poder cumplir con todos los compromisos en cada uno de los países. Y también que todos esos corazones de ecuatorianos, bolivianos y paraguayos se llenen de Dios, ¿eh? Es el vicario de Cristo el que pasa. Como si el mismo Jesús te dijera, conviértete, fíjate aquello, corrige esto, perdona, y tantas otras cosas que el Señor nos pide para que se note que somos verdaderamente cristianos. Y después cada una de las intenciones que tenemos en nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen que nos libre de caer en pecado por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, ruega por nosotros. Bueno, hermana, ahora sí, vamos a repetir la tarea. A veces en el cole, no sé si alguna vez te pasó, que la maestra tuvo que decir 2 veces y 3, a lo mejor la tarea. No entiendo. Exacto, para que uno la haga. Bueno, muy bien, pues las preguntas que hicimos en el último programa y que todavía están vigentes son las siguientes. ¿Cuál fue la santa que tenía 22 hermanos, que tuvo 22 hermanos, y es la autora del Diálogo? Es un escrito de esta santa. Y, bueno, tú no digas nada, hermana, no puedes ayudar, nada de nada. Primera pregunta, ¿cuál fue la santa que tuvo 22 hermanos y es la autora del Diálogo? Y la segunda pregunta, ¿a qué papa se debe el ordenamiento del canto gregoriano? Del canto gregoriano. ¿A qué papa se debe el ordenamiento del canto gregoriano? Bueno, la maestra está buena hoy y por eso les da otro día para que ustedes puedan contestar, ¿eh? Bueno, ciertamente me llamó la atención, hermana, pero pensando en esto, ¿no? En el viaje del Papa. Yo creo que hay programas que no han salido. Claro, y entonces en la repetición, pues lo ponen. Bueno, y lo que tienen que hacer es cuando termina el programa, sea el directo o la repetición, retransmisión, pues inmediatamente entrar en internet y luego con los ojos de María @nsradio.com y le dan trabajo a la hermana María Esther, que es la que los abre. Bueno, hermana, quiero también agradecer a Joaquín, que hizo un comentario acerca de, él parece ser que había oído hablar hace muchos años de Ana Sofía, pero dice que en ese momento él no había creído en esto. Esta mujer, ¿no? vive ahora en Texas. Claro, entonces... Daremos después más datos de ellas. Perfecto, pues es lo que nos dice Joaquín, que quiero acusar recibo de este correo. Bueno, Fabián de Quito, Ecuador, está más que contento. Este correo que nos mandó antes de la visita del Papa decía: como tú lo has dicho, estamos próximos a recibir al Papa Francisco y aquí en Quito hay mucho ánimo de participar de esta célebre bendición. A ver, Fabián, si después, ahora ya este día el Papa va para Bolivia, si nos cuentas si estuviste en alguna de las misas o en alguno de los encuentros. Quiere recibir las reflexiones sobre los 15 minutos con Jesús sacramentado. Perfecto. Hermana, esto para ti. Nota, sí. Y dice, ¿de dónde y por qué rezas esas 3 Ave Marías? Dice, me encanta, dice Fabián. Bueno, Fabián, mira, comentarte que la Virgen Santísima le prometió a Santa Matilde que aquella persona que rezara diariamente la devoción de las 3 Ave Marías recibiría la protección de María Santísima en la vida, pero muy especialmente en el momento de la muerte. Y entonces nosotros, yo creo que rezo 6 Ave María, porque todos los días con Raúl lo hacemos, ¿no? Cada uno. Y entonces, por si acaso, sumamos estas 3 Ave Marías del programa. Y además para que ustedes puedan tener en cuenta esta promesa de la Virgen a Santa Matilde, que también te la hace a ti. Si tú rezas diariamente las 3 Ave Marías, la Virgen va a acompañarte y, ¿por qué no?, va a ayudarte a perdonar esa ofensa que has recibido de alguien. Y bueno, la protección en el momento de la muerte. También se puede rezar estas 3 Ave Marías no solo por uno mismo, sino por otras personas. Yo también lo hago así. Sí, hermana María Esther García, gracias por haber estado en el programa. A ti, un placer. Vienes el viernes, ¿no? Si Dios quiere. Muy sí, bien, gracias por todo. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com.
Te esperamos.